hoy iniciamos con esta noticia, Albino, que todo parece indicar precisamente que el secretario de Gobernación va a concluir el trabajo que no pudo concluir la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque se reabre el caso Colosio, en donde Colosio perdió la vida en Lomas Taurinas y donde estuvo involucrado un personaje clave, del que poco se habla y que Ciro Gómez Leiva, esta nota no la vas a ver con Ciro Gómez Leiva, es su amigo íntimo. Resulta que Manlio Fabio Beltrones está siendo señalado por parte de la Fiscalía General de la República. Vamos a ver qué es lo que está pasando en estos momentos, porque es noticia de última hora. A ver, ¿qué pasa con el caso Luis Donaldo Colosio? Abogados son citados para declarar y apuntan a Manlio Fabio Beltrones. La Fiscalía reabrió el caso de Luis Donaldo Colosio. Ahora los abogados de Mario Aburto son citados a declarar y apuntan al famoso priista. Albino Córdoba, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Iber Alejandro? Bueno, pues este tema sí que está candente, porque es un caso que ocurrió hace muchísimos años. Tuvieron que desempolvar las investigaciones que estuvieron truncas durante el periodo del Prianato. Entonces, recordar el caso Colosio, Lomas Taurinas, la canción esa pegajosa que estaba en plena ebullición. La culebra. La culebra, exactamente. Incluso, no sé si la misma canción tenía el mensaje de actuar en ese momento. Se habló de una confabulación, se habló de un evento descuidado, de un evento, vamos, en los tiempos del Estado Mayor Presidencial, en los tiempos en que Colosio fue candidato, nadie podía penetrar en lo que se llama el escudo del Estado Mayor Presidencial, le llaman escudo diamante. No cualquiera puede penetrar ese escudo, porque es precisamente para proteger en ese tiempo al candidato. Desde que eran candidatos ya tenían la protección del Estado Mayor Presidencial. Entonces, romper el escudo diamante del Estado Mayor Presidencial, créanlo, y lo digo por experiencia, no lo puedes penetrar, no penetras. No penetras y no entras, punto, hasta ahí. Entonces era prácticamente imposible que alguien pasara a la cercanía en la que estuvo el presunto autor material del hecho, porque desde entonces hubo suspicacias. Uno se presentó en el video, luego apareció uno con corte de pelo militar, luego que sí era, que no era. Se fue quedando en el olvido ese tema del caso Colosio, y bueno, ahora en este caso desempolvan la carpeta de investigación. Creo que es el mismísimo Adán Augusto López Hernández el que le dice al fiscal, a ver, muévete con esto, porque ya citaron a los abogados y están apuntando a Manlio Fabio Beltrones, que no es nuevo tampoco que sea uno de los padrinazos del PRI, del PRI cuando era todopoderoso. En aquel entonces Salinas jugó con Colosio y jugó también con Manuel Camacho Solís. Recordará aquellos hechos, a los más jóvenes les recuerdo. Fue un mitin en Lomas Taurinas, allá en Baja California. Cerca o en Tijuana, creo que fue ahí, Magdalena de Quino, por aquel rumbo, pues, un evento que terminó con un magnicidio. Fue publicitado, todo el mundo al menos ha visto alguna serie de lo que ocurrió. Pues, como siempre, y como dice el presidente de la República, la realidad supera la ficción. Ahora apuntan, bueno, y es que pues era una especie de chofer en aquel entonces, por amistad, si usted quiere, de Colosio, Manlio Fabio Beltrones. ¿Quiénes más estuvieron ahí? Que el hombre del sombrero de ala ancha, que estuvo el otro que estaba gritando. Bueno, había varios. En la escena había varios personajes claves en ese momento. Lo que sí siempre se especuló, esa orden tuvo que venir de arriba. Y hay un libro que narra parte de la historia. Se llama La terca memoria de Julio Scherer García. Sí, el fundador de Proceso, cuando Proceso era otra cosa. En aquel libro, don Julio habría tenido un encuentro con Luis Donaldo Colosio después de aquel histórico mensaje en el Monumento a la Revolución. Dice que se encontró a un Luis Donaldo eufórico,
había tenido uno de los mejores eventos desde que había despegado su campaña desangelada, hay que decirlo, pero aquel evento donde habló de México, veo un México con hambre de justicia, veo un México con hambre de igualdad, o sea, aquel histórico mensaje, bueno, pues eso habría definido el rumbo de la historia de su candidatura. Ni fue Manuel Camacho Solís y apareció pues al final de cuentas victimado a balazos, dos balazos en el cuerpo de Luis Donaldo Colosio. Ahora todo apunta hacia Manlio Fabio Beltrones, que habría estado cercanísimo. Este nombre nunca salió a relucir, así como otros. En alguna ocasión, en el estado de Colorado, en Denver, para ser precisos, conocí a una persona que me dijo que él sabía cómo habían estado los hechos del caso Colosio y él estaba allá en Estados Unidos en calidad de, pues, de refugiado, porque no era posible estar en México, tan fuerte era el tiro. Y me platicó algunas cosas que yo hasta puse en duda y hoy que veo el nombre, digo, cabrón, se me hace que entonces sí tenía conocimiento de algunos hechos. No porque yo diga él pudo, no, pero está involucrado en esa trama. Pudo haber sido parte. Se habla de José Córdoba Montoya, si lo recuerda, el poderoso secretario particular de Salinas de Gortari. Es un expediente prácticamente secreto hasta hoy. Desempolvado, creo que por la instrucción de, en este caso, del Adán Augusto López Hernández, ándale fiscal, muévete, muévete, muévete. Es muy interesante, Iber Alejandro, porque estamos hablando del tiempo del prianato, del PRI. El PRI en aquel entonces todavía no requerían del PAN. Del PRI en su etapa, pues no, ya se había formado el PRI, si nació con Diego Fernández de Ceballos y con Salinas, ya existía el PRI. Eran todopoderosos, eran los que dictaban la agenda, eran los que decían los gasolinazos, los aumentos, el remate de bienes nacionales, está en etapa del saqueo. Las privatizaciones, Telmex, Fertimex, Altos Hornos, por citar algunas porque no acabaría. Pues era el tiempo de la entrega de este país a las empresas extranjeras y esto es extraordinario porque estamos hablando de un tema que estuvo prácticamente en el olvido, Iber Alejandro, durante décadas. Estamos hablando del 93, sí, en plena campaña, la elección fue 94, y luego nombraron a Zedillo, que era en ese entonces el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio. Lo nombraron el candidato por decisiones del pueblo. ¿Cuál pueblo? Pues si nunca nos tomaron en cuenta. Las órdenes de Salinas fue que vaya Zedillo, y fue Zedillo. Zedillo siempre fue un tipo gris, bueno para el saqueo también, pero retomando el tema Colosio, no me parece extraño que Manlio Fabio Beltrones esté señalado en estos momentos de un posible autor o uno de los involucrados en estos hechos. ¿Recuerdas aquellos hechos, Iber Alejandro? Por supuesto, Albino Córdoba decía que era un niño. Me acuerdo que había una entrevista, Albino, en donde estaban Loret de Mola y Luis Donaldo Colosio, hijo, ¿no? Y le dice, Salinas de Gortari, pues fue el que mandó a asesinar a tu papá, y dice, no, yo era un chamaco, dice, yo no sabía, dice Loret de Mola. Pues cómo no vas a ver, Albino, cómo no vas a ver. Se resultó que en ese tiempo este señor pues ya tenía 20 años y decía que era un niño. O sea, Loret de Mola sabe perfectamente quién fue el artífice de todo esto, y se sabe, Albino, se sabe, es un secreto a voces que ya nadie puede negar. Este sinvergüenza de Manlio Fabio Beltrones era gobernador de Sonora, estaba en Hermosillo en aquel momento, relata la nota periodística, que estaba en Hermosillo y Salinas de Gortari lo mandó a verificar lo que iba a ocurrir en Lomas Taurinas. Todo indicaba que estos señores ya sabían a la perfección en qué iba a desembocar el evento
de Colosio, o sea, como los capos, Albino, como los jefes de la mafia. ¿Qué hacen los jefes de la mafia, Albino? Mandan a un colaborador a que verifiquen que los hechos se hayan suscitado tal y cual como se habían planeado. Y en este caso es precisamente Salinas de Gortari quien envía a este personaje, a Manlio Fabio Beltrones, a que verifique y constate que los hechos fueran ocurridos. De otra manera, en lo que se habla hasta el momento es de que Aburto simplemente es un chivo expiatorio. O sea, te vamos a meter a ti, pero vas a estar en las prisiones. Hay personas, y a mí me tocaba conocer a una, mi papá tenía una persona que laboraba con él, que decía que estaba tan cabrona la situación que prefería estar en prisión porque al menos ahí tenía un plato de comida. Imagínate. Entonces, con todas las comodidades y la corrupción que se suscita en nuestro país, lamentablemente, ¿a poco no crees que lo tenían viviendo en prisión como rey a este señor? O sea, entonces por eso aquí vemos también que los abogados de Mario Aburto están sorprendidos, porque los tomaron por sorpresa. Nunca se imaginaron que el caso se volviera a abrir nuevamente. O sea, y esto indica la mano, vemos la mano dura de nada más y nada menos que Adán Augusto López Hernández, Albino, porque vemos un secretario que ha trabajado en innumerables ocasiones y hoy dice, a ver, el caso Colosio, ¿qué está pasando? Que fíjate, Albino, que se le había puesto una pausa a este famoso caso porque, bueno, vemos que Olga Sánchez Florero no estaba haciendo absolutamente nada, o sea, se pausó, y como no había presión de Florero, pues Gers Manero pues menos que se movía. Entonces dice Adán Augusto, no, hay que continuar la línea de investigación, y en esa línea de investigación sale a relucir nada más y nada menos que el nombre del amigo íntimo de Ciro Gómez Leiva, porque cuando ocurrieron aquel autoatentado de Ciro Gómez Leiva, resulta que fue y acudió a la casa de Manlio Fabio Beltrones, que es uno de los personajes que se sabe mover como las bandas del crimen organizado. Eso hay que decirlo. Acudió con este personaje, y no dude usted ni por un momento que esto tenga que ver con lo de Ciro, No lo dude ni tantito, porque el presidente López Obrador dice, no, aquí hay un autoatentado. Y le siguieron la pista a Manlio Fabio Beltrones, tienes que declarar. Esto es importantísimo, porque se acercan los momentos de la elección popular. Imagínate, Albino, que digan, se arrestó a uno de los principales actores intelectuales de esta trama de Colosio. Imagínate, obviamente esto va a explotar y va a traer una oleada de votos para el secretario de Gobernación. No tenga usted ninguna duda. Pero ya sabemos, el pueblo de México sabe quién fue el actor intelectual. Y uno de los artífices más famosos ha sido el exgobernador de Sonora, Albino Córdoba. Con eso concluiría mi comentario. Bueno, yo concluyo con que es un momentos estelares, dice el presidente de la República, los que vivimos, y es cierto. El nombre de este personaje priista de la vieja guardia, del priismo totalitario, duro, crítico y aparte muy corrupto, pues ahora sí se tiene que poner a pensar en una defensa férrea. Ha llegado a tanto su poder que incluso, aunque ya no figura en la política de manera activa, pues sí tiene a la hija como legisladora federal, es diputada federal, Silvana, la que tenía unos millones de euros allá en Andorra. Bueno, pues este es el papá, Manlio Fabio Beltrones. La muchacha se llama Silvana Beltrones. Entonces, pues atentos, porque esto va a dar mucho de qué hablar. En el caso Colosio están involucrados, pero así, de políticos y políticas. Esto apenas va empezando. ¿Y por qué digo que es Adán Augusto? Bueno, porque es el responsable de tener el trato con la Fiscalía General de la República. Seguramente desempólvalo, porque eso ya hay más evidencia y hay que actuar. Entonces, vamos a ver qué se viene.
Va a estar sabroso esto. Por supuesto que va a estar sabroso. Es un tema, digo, sabroso porque se trata de un tema de justicia. Un tema de justicia olvidado por tanto tiempo en este país. Iber Alejandro, con eso concluyo yo. Así es, y vamos a